Ambientes de aprendizaje. Investigaciones recientes coinciden en destacar que no existen vías o caminos únicos para garantizar el logro de aprendizajes. Uno de los hallazgos detectados sobre la relación entre aprendizaje y las condiciones en las que se generan identifica que un factor que contribuye a ello es la reestructuración de las aulas y de las escuelas para transformarlas en ámbitos de calidad, es decir, de aprendizajes. Se denomina ambiente de aprendizaje al espacio donde se desarrolla la comunicación y las interacciones que posibilitan el aprendizaje. Con esta perspectiva, se asume que en los ambientes de aprendizaje media la actuación del docente para construirlos y emplearlos como tales. Generar ambientes de aprendizaje representa el gran desafío de innovar las formas de intervención educativa. Ello requiere que desde el inicio del ciclo escolar y a lo largo de este, el docente destine momentos para la práctica reflexiva, reconociendo con honestidad todo aquello que hace o deja de hacer en el aula y en la escuela, para lograr que ocurran los aprendizajes. De la misma manera, el docente está comprometido a trascender de la reflexión a la transformación de la práctica docente, proceso complejo que requiere incorporar los postulados esenciales desde el enfoque y traducirlos a la práctica. Con esta finalidad se presentan rasgos esenciales que habrán de caracterizar los ambientes propicios para lograr que los niños incrementen y adquieran nuevos aprendizajes. Al mismo tiempo, se aportarán sugerencias para que los docentes orienten su intervención a favor de esto. Ambiente afectivo social. Un clima afectivo implica la expresión de sentimientos y actitudes positivas hacia los niños, calidez, apoyo, empatía, entre otros. Cuando las actitudes de afecto que muestra el docente ante los niños son genuinas, estos lo perciben y además de sentirse respetados, confiados y bien consigo mismos, responden con sentimientos recíprocos. Estudios al respecto concluyen que los niños que reciben afecto son capaces de desarrollarse aún en situaciones críticas. En igualdad de circunstancias y frente a un problema de salud, un niño o niña se recuperarán más pronto. Por el contrario, sin afecto, el niño que padece una enfermedad decae e incluso puede morir. Es bien conocida la historia del orfanato robotizado en la Segunda Guerra Mundial. Los niños tenían todo lo necesario menos afecto. Todos murieron. No puede forzarse a nadie a brindar afecto, pero si uno no lo da, tampoco lo recibe. En cambio, cuando se recibe afecto, no se puede evitar proporcionarlo. Hay que querer a los niños, ellos sabrán reciprocar. Un entorno afectivo se basa además en el respeto y la confianza que se brinda a los niños, lo que propicia que se animen a participar y colaborar en tareas comunes, a hablar frente a los demás, sentirse capaces de enfrentar los retos de aprendizaje con mayor seguridad, saber que son seres competentes, que pueden aprender, tener certeza de que serán escuchados sin burla al externar sus puntos de vista y opiniones. En un clima propicio, es factible brindar oportunidades para motivar al niño a externar sus emociones. ¿Qué siente? ¿Cómo se siente? ¿Por qué? Entre otras, mismas que lo apoyan a identificar y comprenderse mejor en el plano afectivo. En la medida en la que logre comprender sus emociones, podrá aprender paulatinamente a regular sus sentimientos, es decir, a desplegarlos eficazmente en situaciones cotidianas. Las emociones pueden contribuir a inhibir el desarrollo de capacidades y competencias. Cuando los niños que aprenden a dominar sus emociones constructivamente enfrentan mejor sus decepciones, frustraciones y sentimientos dolorosos que son tan frecuentes cuando son pequeños.
y puede suponerse que como resultado no solo son más felices, sino que también se relacionan mejor con otras personas, en el hogar, con sus cuidadoras, en el patio de juegos. El desarrollo de la regulación de emociones está conectado con el de las habilidades sociales. Por ello son esenciales las oportunidades que se brinden a los niños para apoyar sus aprendizajes en ambos sentidos. Un referente inicial es considerar las habilidades que poseen los niños a su ingreso a la escuela, a partir de las cuales se procurarán experiencias para que construyan otras habilidades cada vez más complejas. Sentido del yo, por medio del cual los niños se conocen como individuos y reconocen sentimientos positivos hacia sí mismos. Para ello es esencial un entorno de respeto y confianza en equilibrio con la regulación de las conductas. Los jardines de niños no avergüenzan, ridiculizan ni castigan, sino que apoyan, orientan y enseñan a los niños de formas que les permitan mantener su dignidad y sentimientos de autovalía, mientras aprenden formas nuevas y más efectivas de comportarse. Habilidades sociales, como la percepción, hacer amistades, participación y cooperación. Por medio de estas, se posibilita que los niños se transformen en seres sociales. En este sentido, habrá que considerar que en los 4 y 5 años los niños se vuelven más sociables, mientras que los más pequeños, dadas sus experiencias, manifiestan otro nivel en sus habilidades. Un clima afectivo y social sano para el niño contribuye eficazmente en el desarrollo de su identidad como persona, proceso en el que están implícitos el autoconcepto, idea que se tiene acerca de sí mismo en relación con sus características físicas, cualidades y limitaciones, así como el reconocimiento de su imagen y cuerpo, reconocimiento y valoración de las propias características y capacidades. El niño construye su identidad a través de un proceso complejo que en el ámbito escolar tiene que ver con las oportunidades que se le brindan para que efectivamente a través de ellas crezca, se desarrolle y aprenda, y sobre todo que identifique sus avances y progresos para reconocerlos por él mismo y por los otros. Desde luego que estas experiencias favorecerán el desarrollo que va adquiriendo el niño en su autonomía. Disciplina y autoridad. Los estudios evidencian que la motivación, la conducta positiva y el aprendizaje se fortalecen mediante estrategias que orienten los impulsos naturales de los niños hacia la competencia, la autoestima y la responsabilidad. Por el contrario, recompensas externas o amenazas y castigos terminan por socavar el aprendizaje y el desarrollo psicológico, pues reducen la disposición a asumir riesgos, el deseo de hacer frente a los desafíos y el desarrollo de la motivación intrínseca y autodisciplina. En este sentido, la disciplina es esencial, pues los niños necesitan una libertad regulada en la que las reglas son necesarias, no impuestas, sino acordadas en consenso, cercanas por tanto a su comprensión y aplicadas para todos. Todo esto bajo un clima de respeto a su dignidad. Lo anterior lleva a replantear el sentido que tradicionalmente se le otorgaba a la disciplina y darle uno distinto, oponer al castigo, reprimenda o tiempo fuera, la orientación o guía de la conducta de los niños para contribuir en el desarrollo de su autonomía, independientemente de que esté presente o no el adulto. La autoridad en el aula es necesaria como un ejercicio intermedio entre el autoritarismo y la permisividad. El reto es que se propicie permanentemente este equilibrio, un ambiente regulado en donde los niños aprendan a elegir y decidir, asuman su responsabilidad por las consecuencias de sus actos, miren las cosas con mayor perspectiva.
No está de más reiterar que los castigos corporales, la burla, la evidencia ante el grupo, la comparación con otros, entre otras acciones que ejerza el adulto, así como las actitudes y acciones provenientes de otros niños, ocasionan daños que pueden obstaculizar su sano desarrollo afectivo y social. ¿Qué hacer desde la intervención docente para fomentar un ambiente afectivo, considerando sus diversos rasgos? Algunas sugerencias son las siguientes, procurando que el docente no pierda de vista las características de los alumnos del grado que atiende. Planificar el tipo de preguntas que ayuden al niño, por ejemplo, en el caso de la expresión de sus emociones, ¿qué sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te sucedió para que te sintieras así? ¿Qué hicieron los otros al verte así? ¿Qué te gustaría que hubieran hecho por ti? ¿Por qué? Cuando ves a un amigo triste, enojado, ¿qué haces? ¿Qué puedes hacer por él? Establecer y mantener límites claros para la conducta de los alumnos. De esta forma, enseñarles a trabajar con otros, impedir que se lastimen y lastimen a los demás. La intervención debe mediar en los conflictos, abordándolos con la negociación, escuchando a las partes implicadas e involucrándolos en alternativas de resolución. Hacer partícipes a los niños de las propias reglas para que sean razonables y justas y de su comprensión, que se apropien de ellas e incluso a ciertos niños se les puede otorgar el rol de mediadores. Organizar el aula adecuadamente contribuye a establecer límites claros a las conductas de los niños. Un espacio grande puede invitar a correr. Habrá entonces que dividir con mámparas u otro tipo de muebles, sin perder de vista que un espacio reducido puede ocasionar tropiezos o algún otro problema. Habrá entonces que planear cómo distribuir el material y mobiliario y organizar las acciones de los alumnos. Un espacio con arreglo, orden, limpio y atractivo ayuda al niño a tranquilizarlo, sentirse a gusto y a utilizarlo adecuadamente. Es necesario reorganizar el espacio de vez en cuando, ajustándolo a las diferencias de los niños, dependiendo del cambio de grado que se atienda, y contar con una planificación específica. Contemplar desde la planificación las transiciones entre una actividad y otra y plantearlo en forma clara a los niños para que ellos continúen de manera independiente, ya sin la ayuda del adulto. Cuando los maestros planean transiciones suaves entre rutinas, eliminan la necesidad de la disciplina. No se pide a los niños que esperen hasta que la leche se entregue en el salón, que esperen al maestro de música o que esperen en sus asientos hasta que todos estén listos. Más bien se planean transiciones suaves que ocupan a los niños en alguna actividad. Estar atentos al grupo y observarlo permanentemente para hacer que se respeten los límites. Una señal, una mirada, una rima, un verso pueden ser recursos sencillos antes de que se desencadene una situación de difícil control. Un caso de que no funcione se puede atraer sin regaño a los niños involucrados en el conflicto. Se les plantea la conducta deseada: no tienes que pegarle, pídele las tijeras. Si ellos no responden, el maestro debe acercarse y detener sin violencia la conducta, por ejemplo, retirar de la mano el objeto para agredir e interponerse entre los niños. Aceptación. Es necesario conocer el nivel de socialización de los niños al llegar a la escuela y asegurarse de que cada uno sea aceptado por los otros. Ante el posible rechazo hacia alguno de ellos, se puede recurrir a títeres y propiciar que los niños hablen desde ambas partes. ¿Cómo se siente el rechazado? ¿Qué hacer y por qué? Otra opción es preguntar al grupo qué hacer para que todos se sientan cómodos, aceptados y seguros. El docente puede ayudar a cada niño a ser reconocido en el grupo. Esto ayuda a la aceptación. Hacerle una tarjeta de cumpleaños, llamar la atención por un objeto creado por él, pedir que explique algo elaborado, entre otras. Amistad. Propiciar que los niños establezcan amistades entre sí.
Debe asegurarse de que conozcan sus nombres entre ellos, observar quiénes tienen dificultad para ser amigos e identificar algunas de sus características que lleven a implementar estrategias adecuadas para cada uno. Por ejemplo, acercar a los niños sin amigos con los que son socialmente competentes. Los primeros pueden observar e imitar aquello que le funciona a los segundos. Organizar juegos donde se incluya a los niños que se aíslan, que muestran timidez con los que se desenvuelven en forma contraria. La asignación de tareas especiales a aquellos con dificultad para ser amigos, que elijan 2 o 3 niños para que le ayuden. Participación y cooperación. La base la construye la aceptación y amistades con que cuenten los niños. Esto es importante para que desarrollen la responsabilidad en sí mismos y en otros. Esto no es sencillo, pues aún son egocéntricos, es decir, su pensamiento está centrado en sí mismo. Por ello, es fundamental propiciar un ambiente democrático en donde el niño tenga la oportunidad de participar en tareas comunes, cooperar, opinar y asumir responsabilidades. Organizar tareas de juego, usar y cuidar un material, acordar reglas de un juego, practicar el voto, libros a leer, material a emplear, cuidar plantas, compartir la responsabilidad de una tarea. Realizar algunos ejercicios que ayuden al docente a desarrollar su empatía frente a sus alumnos. 1. Recuerde sus sentimientos cuando era niño y acudía a la escuela. 2. Ayúdese con preguntas como ¿qué había hecho y cómo reaccionaron mis maestros? ¿Actuaron de formas que me permitieron aprender? ¿Me sentí avergonzado y ridiculizado? 3. Relacione sus sentimientos con las formas en que orientará las conductas de los niños. 4. Analice sus sentimientos con otros colegas. Ambiente de respeto. Un ambiente de respeto implica tratar a los niños como personas dignas, con derechos y a quienes se les reconoce su capacidad de aprender, que se equivocan, pero que pueden rectificar y adquirir nuevos aprendizajes para resolver las cosas cada vez mejor. También significa fomentar una interacción sana con los otros, en la que cada niño sienta que puede expresarse con libertad, sin ser objeto de menosprecio o descalificación. El respeto está íntimamente ligado con la idea de justicia. El docente actúa con justicia cuando trata a todos los niños por igual, cuando se encuentran en las mismas circunstancias, pero también cuando trata en forma diferenciada, cuando sus circunstancias son distintas. El respeto es básico para el desarrollo y aprendizaje de los niños. El respeto está íntimamente ligado con la idea de justicia. El docente actúa con justicia cuando trata a todos los niños por igual. Saberes y capacidades para aprender. El respeto implica también reconocer que el niño es un ser individual que posee múltiples capacidades, que es curioso, inquieto, creativo, inventivo, juguetón, ávido por comprender y que sus necesidades e intereses están relacionadas con su crecimiento y desarrollo. Estudios actuales demuestran que el niño sabe que empieza a saber por lo menos desde el momento de su nacimiento y que su conocimiento se desarrolla en los primeros días, en los primeros meses, en los primeros años, más de lo que se desarrollará el resto de su vida. Si todo esto es verdad, se debe querer y pensar precisamente para esta etapa. Una escuela de alto nivel adaptada al vertiginoso ritmo del desarrollo de los niños y confiada a adultos especialmente preparados y formados. Aquellos adultos que trabajan con niños en edad preescolar necesitan recordarse permanentemente que la paciencia es esencial para contribuir en el desarrollo de su independencia. Cada vez que intente iniciar o terminar las actividades de los pequeños porque se han tardado, tome conciencia que con su proceder cuarta el valor que tiene para ellos aprender del proceso de terminar por sí mismos una actividad.
Una verdadera situación problema obliga a superar un obstáculo, en ocasiones con una solución inédita. Cuando los niños se interesan, es fácil que se involucren y es entonces que su pensamiento se pone en movimiento, plantean hipótesis, exploran, proponen soluciones y si están en un trabajo colectivo, pueden aprender unos de otros. El docente, en tanto, se mantiene atento a orientarlos cuando sea pertinente. Esto significa el esfuerzo docente por dejar atrás la enseñanza sin objetivos y actividades desarticuladas. Seleccionar alguno de los temas transversales puede apoyar en el diseño de propuestas didácticas que se conecten con el interés y entorno del niño, plantear un proyecto que permita trabajar desde varios campos formativos. Errores en los procesos de aprendizaje. Al observar errores de los niños durante un proceso determinado, se recomienda que el docente se interese en ellos para aprovecharlos como una fuente de aprendizaje de su enseñanza y aceptarlos como etapas del esfuerzo de cada alumno por comprender y aplicar sus conocimientos. Es deseable que el maestro, antes de combatirlos, los comprenda y ayude a los niños a tomar conciencia de los mismos e identificar su origen y superarlos bajo un entorno de confianza y afectividad. Le puede preguntar, por ejemplo, ¿cómo lo resolviste? ¿Por qué escogiste esa forma? ¿Te sirvió? ¿Funcionó? ¿Por qué? ¿Qué otra solución puedes proponer? Las aportaciones de los niños nos generan designar tiempos y espacios para la palabra, para escuchar lo que puedan compartir sin descalificar, callar o rechazar en forma inmediata.